Muy buenos días, amigos de Radio Noticias del Perú. Soy la doctora Fiorella Luyo y esto es Su Radar Social. El tema de hoy, Te Deum y Desquite. Muy bien, para entrar en contexto, Te Deum es un himno litúrgico cristiano tradicional. Es un himno de acción de gracias que realiza la Iglesia Católica en todos los países de Latinoamérica y de España. Es una tradición que hemos traído ya. ¿Qué significa Te Deum? Bueno, de este himno de acción de gracias, las primeras palabras que está escrito en latín significa a ti Dios. ¿Qué agradecemos a Dios con este Te Deum? Porque como vemos se da en ocasiones especiales. Bueno, es para agradecer logros históricos, victorias militares, fin de dominios de algún país. Tienen que ser logros muy importantes para que se dé un Te Deum. ¿Quién lo solicita? Los principales o el principal líder de la región o de un país, que puede ser un presidente, un libertador, donde se realiza en la principal casa de la iglesia, que vendría a ser una catedral. ¿Y quién lo oficia? El arzobispo del lugar. Muy bien, por el otro lado, Te Deum y Desquite. Desquite arbitrariamente yo he querido poner ese nombre para suavizar lo que a mí me parece venganza o revancha. Muy bien. En 1821 el libertador don José de San Martín por primera vez solicita un Te Deum, que es una acción de gracias porque acababa el dominio español y éramos libres. Lo solicita, por supuesto, como máximo líder político al máximo líder religioso, que vendría a ser el arzobispo en su momento. Perfecto. Desde ese momento, para el Perú como república se ha vuelto una tradición solicitar un Te Deum en eventos importantes. 202 años después no podía ser la excepción. Nuestra máxima líder política, la presidenta Dina Boluarte, lo solicita a nuestro máximo líder religioso, que vendría a ser el arzobispo de Lima y primado del Perú, Monseñor Carlos Castillo. Muy bien, ¿quiénes estuvieron en este evento? Por el lado de la Iglesia Católica, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, obispos auxiliares de la Arquidiócesis de Lima, Cabildo Metropolitano, en fin, la crema innata de la Iglesia Católica. Y para muchos que ha pasado desapercibido, por supuesto, ha estado el nuncio papal. El nuncio vendría a ser el representante de la Santa Sede o de la Papa aquí en el Perú. Y como les decía, también ha pasado desapercibido a algunos representantes que están en el Perú por los diferentes temas de las denuncias que han habido el sodalicio. Estos representantes que tienen han estado también, de repente no es tradicional, de repente no corresponde, no lo sé, eso no es algo que me corresponde opinar, pero han estado presentes detrás de Monseñor Carlos Castillo, a mi parecer, para respaldarlo. Creo que cada uno va a tener su parecer. Por el lado de las políticas estuvieron, por supuesto, presidenta, ministros, las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas y las autoridades judiciales. Hasta ahí todo bien, se desarrollaba en nuestras festividades de 28 de julio como país libre, como correspondía. Dentro de este Te Deum, en el momento de la homilía, que es el momento en que Monseñor le corresponde hacer la reflexión sobre las lecturas que se ha hecho en la Biblia sobre la palabra de Dios. Llegada la homilía en la que se tiene que hacer la reflexión, Monseñor inicia dentro de su reflexión estas palabras. En un momento dice: 200 años después, es importante inventar una forma de convivir entre peruanos. Literal, estoy leyendo lo que dice su homilía. Una forma de convivir entre peruanos. Pero la aristocracia criolla fue la primera en quererse imponer por el golpe de Estado contra la mar. Menciona en otro momento, en 1821, el general realista Canteraco ocupó Lima y el gobierno y el Congreso tuvieron que huir. De repente está hablando de los hechos históricos, pero está hablando de golpes de Estado. ¿Por qué lo puso ahí? Bueno, puede ser coincidencia. Continúa en su homilía. Un representante padre de la patria debe estar desnudo a sus pasiones, ansias de mando, de poder, para esclavizar a compatriotas. Y miren, acá pone este texto con el respaldo de todos los grupos, todos los representantes de la iglesia. Dice: todo tirano que no está en los primeros puestos es un enemigo de la sociedad, y que cuando consigue lo que quiere manifiesta lo que en el fondo es un negro carácter. Ahora, ¿por qué pone eso, no? Alguien que no logra un primer puesto
en el fondo es un enemigo y cuando logra un poder que quiere, manifiesta lo que verdaderamente es, su negro carácter. ¿Por qué lo puso ahí? ¿Lo dirigió para alguien? No lo sé, puede ser coincidencia, una preparación especial que no tiene nada que ver, no lo sé, de repente lo estoy diciendo por demás, pero ya aquí manda vamos a decirlo de manera sarcástica, un nuevo misil, pero ya directo. Desde hace un año se ve el desvanecimiento de las esperanzas, del sentir popular. La totalidad de las encuestas nos muestra un modo contundente de este desvanecimiento que ha continuado y se detecta la separación de las clases políticas y del pueblo sencillo y sus graves sufrimientos y demandas. Bastante directo, siendo que en esta misa estaba presente nuestra presidenta, porque al parecer, creo yo, estaba dirigida a ella, ¿no les parece? Y si todavía queda duda a este hecho histórico, porque no es normal en un Te Deum, es una misa de acción de gracias, y no correspondía de repente estas palabras, no lo sé, manda lo siguiente, dice: invoco a las máximas autoridades a afrontar cara a cara nuestros desaciertos y graves males en los que hemos incluidas las muertes que esperan aún justicia y reparación. Todos hemos escuchado el mensaje de la nación que dio nuestra presidenta, habla de las muertes y los enfrentamientos que hubo, que sin querer, sin embargo, y de él le da bien documentado que 49 de estos 61 muertes han sido masacres. Y acá Monseñor dice, ¿no? Incluidas las muertes, que den cara a estas muertes que que necesita el pueblo justicia. Hace Faraona algunos textos de la Biblia ante el sufrimiento y la oscuridad del pueblo de antes, del pueblo bíblico, y el Perú, lo que vive el Perú hoy como nación, y dice, porque de mí cierra con que todos somos el pueblo, no debe haber intereses particulares y que debemos valorar el descontento, rechazo popular. Creo que casi todos estaríamos de acuerdo que la religión no debe meterse en política, ni la política en religión. Personalmente, si tuviera que decir algo yo creo que si yo soy líder de algo, en este caso un líder religioso en la que mi fe puede alimentar mis esperanzas, mi alma no me puede dejar ciego y mudo ante lo que mis seguidores están sufriendo, ante lo que mi pueblo sufre. Yo creo que sí, una iglesia o un líder religioso, independiente de la religión que sea, sí puede intervenir, por lo menos dando su opinión de lo que cree que vive sus seguidores o su pueblo. Pero como este programa no es ni político ni religioso, se llama Radar Social, pues lo que me corresponde es entrar al tema que le importa a una sociedad en general. Muy bien, este Te Deum histórico ha ocurrido un 28 de julio, nuestro 28 de julio. Ahora, 5 días después, el 2 de agosto, todos sabemos que en Canal Nacional, todos los domingos a las 11 de la mañana vemos nuestra misa dominical, por lo menos los que lo ven. Sin embargo, llegó domingo, 11 de la mañana, y el programa no se daba. Es decir, más o menos yo veo, y aquí viene el desquite, el 28 de julio... Señor Monseñor Carlos Castillo, usted ha dicho algo que no me gusta, entonces el domingo te cierro el programa. Es lo que yo pienso. El domingo te cierro el programa y tus feligreses no te van a escuchar. ¿De quién me estoy desquitando? Este es un país 75% católico. Independiente de eso, no puedes echar a menos el sentimiento de un grupo de la población. Para muchas personas, el escuchar su misa o el escuchar la palabra de Dios representa... alimento para su alma, para su corazón, de repente alimento para calmar la sensación de abandono, de soledad o de repente de recuperación que ellos puedan tener. Y si para usted es importante el crecimiento económico, el crecimiento político, el doctorado y etcétera, 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 para muchas personas, y algún día quizá estemos en esa posición por la edad o por la enfermedad, que sea muy importante para ti recibir tu misa, ¿ok? No estoy yéndome por el lado religioso, pero para muchas personas escuchar su misa es muy importante. Ahora usted dirá, cálcese los zapatos y vaya a misa. El 43% según ENAO, Encuesta Nacional de Hogares, el 43.9% de los hogares a nivel nacional tiene un adulto mayor. De ellos, el 82.6% tiene algún mal, independiente de que sea diabetes, hipertensión, males que en algunos casos no les permiten movilizarse. Estamos hablando de artritis, reumatismo, etc. El 72.7% de estos adultos mayores, cuando les encuestan, dicen que no van a un establecimiento de salud por sus dolencias o por la distancia. Menos vayan a ir a una iglesia. Estamos hablando de un grueso cantidad, depende de
de nuestros abuelitos que se alimentan su alma cuando todos nos alejamos en su misa, en sus pantallas, que se les cortó por un desquite porque no me gustó tu Te Deum. Ok, también en el Perú, según INEI y en coordinación con CONADIES, más de 3.200.000 habitantes tienen discapacidades, y de esto el 48.3% son o problemas de visión o problemas para movilizarte. Otro grupo vulnerable que no puede de repente ir a su misa y que puede verlo desde su casita prendiendo su televisor. Pacientes hospitalizados, y ciertamente es como yo me enteré, porque muchos de nosotros de repente en nuestra vida fría y en el corre ni nos enteramos. ¿Cómo me entero yo? Porque yo ese día he tenido turno en el hospital y escucho a 2 de mis pacientes que dicen: ay, en este hospital no hay buena señal, no puedo ver mi misa. Y con la otra: no, sí, se reclamaban. Y un personal técnico se acerca y le dice: no, sí hay señal, lo que pasa es que hay nueva programación. Ahora yo podría decir, bueno, pues de repente la señal estuvo mal, ¿no? Puede ser, pero había otra programación, a lo que yo le llamo desquite, y no me parece justo que se tenga que desquitar con grupos vulnerables de este país. La venganza es aquello en la que yo he sentido dolor y quiero hacerte sentir más dolor a ti. Yo he tenido sufrimiento y quiero que tú sufras más. Si mi líder me enseña, independiente de lastimar a personas vulnerables, si mi líder me enseña que es buena la venganza, entonces yo me vengo de mi amigo, de mi jefe de mí, el profesor del alumno, y el mundo sería un caos viviendo en venganzas, en desquites y en revanchas. Nuestro pueblo ha sido despreciado de muchas maneras, como cholos, como rojos, como terroristas. Nuestra opinión no es válida porque nos convierten en rojos, y ahora nuestra opinión no es válida porque soy un grupo vulnerable y no puedo ver mi misa. El Perú es de todos, de cada persona que está en cada rincón de este territorio, y los bienes y servicios que da el Perú también les pertenece a ellos. Así que esa misa les pertenecía a este grupo vulnerable que no puede caminar y ir a su iglesia. No era justo que se les quite. Quisiera terminar esta presentación, este programa, con las palabras citando a Papa Francisco. Dice: la política es una de las formas más altas de caridad porque busca el bien común. Trabajar por el bien común es el deber de todo cristiano. Por un Perú sin revanchas y sin desquites. Esto fue Radar Social con la doctora Fiero Lalupe. Hasta el próximo miércoles.